Hermanos, comienza el escritor de Primera de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo. Y si vemos este texto, nos empieza a describir cómo es Dios. La escritura dice de una manera muy concreta que Dios es santo. Después de que hace la observación de que Dios es santo, después nos da un mandato a nosotros y nos dice: sed también vosotros, ¿cómo debemos ser, hermanos? Santos. Hermanos, la santidad en la vida de un creyente no es una opción. Te lo voy a repetir, hermano. La santidad en la vida de un creyente no es una opción. Es un mandato, hermanos. Si nosotros nos llamamos cristianos, significa que estamos tratando de ser como Cristo, o que Dios, hermanos, es a quien seguimos. Y si lo seguimos, debemos aprender esta área, hermanos, y crecer en el área de la santidad. Y uno se pregunta, ¿y por qué? Versículo 16 nos dice, ¿por qué, hermanos? Número uno, porque escrito está. Porque Dios nos ha pedido y ha requerido que vivamos en santidad. Y después nos da la segunda razón, porque Dios es santo. Debemos vivir y anhelar vivir en santidad porque la Biblia lo dice y porque así es Dios. Por eso es muy importante tener la percepción correcta y la percepción bíblica de quién es Dios. Y una de las primeras, si no es que la primera palabra que debe venir a nuestra mente cuando alguien dice la palabra Dios, es la palabra santo. Dios es santo, hermanos. Solamente hay un atributo en toda la Biblia que se repite día y noche e incluso se repite 3 veces. Aquellos ángeles y los serafines que están alrededor del trono de Dios, como lo expresa Isaías 6, y ahorita iremos, no repiten amor, amor, amor. Los ángeles no cantan verdad, verdad, verdad. Los ángeles no dicen ira, 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 aunque Dios es amor, Dios tiene verdad y Dios es ira. Sin embargo, el que se repite 3 veces es santo, santo, santo. Uno de los primeros pensamientos que debe venir a nuestra mente cuando escuchamos la palabra Dios debe ser la palabra santo. Ahora, Dios no solo es santo, Dios es más santo que lo santo. Por eso la Biblia no dice que Dios es santo. La Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. Todo sobre Dios es santo. ¿Sabes cómo le llama la Biblia a su Hijo? El Santo de Israel. ¿Sabes cómo Dios le llama a su Espíritu? El Espíritu Santo. ¿Sabes cómo se le llama a la Biblia? La Santa Biblia. ¿Sabes cómo se le llama a su tierra? Tierra Santa. Todo sobre Dios es santo. Solo Dios es infinita e inmutablemente santo. Un teólogo decía que la santidad de Dios es la piedra más brillante de su corona y todos los atributos giran alrededor de su santidad. Por eso debemos de reconocer bíblicamente cómo es Dios. Si hay algo que tenemos que tener muy alto es reconocer la santidad de nuestro Dios, hermano. Vayamos a Isaías capítulo 6, versículo 1. Esta imagen es tan sublime que nos va pintando Isaías después de la muerte de este rey. Isaías capítulo 6, versículo 1 dice: en el año que murió el rey Usías, que fue un buen rey, pero Isaías dice: vi yo al Señor, y fíjate la imagen que nos presenta Isaías, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Alto y sublime. Versículo 2 nos muestra que por encima de él, encima del trono y encima de Dios que está sentado en el trono, había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros. Ya lo había enseñado en una ocasión que es tanta la gloria de Dios, hermano, que se sienten indignos y deben de cubrir los ángeles sus ojos. No solamente cubren sus ojos, cubren sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con otras 2 volaban. Versículo 3. Estos ángeles que vuelan alrededor del trono de Dios, y entre comillas, ellos vuelan día y noche. Ahorita mismo, en el trono donde Dios está sentado, ahorita mismo hay ángeles alrededor de él cantando: santo, santo, santo.
Dice la Biblia, y el uno al otro daba voces, hermano. Los ángeles, mientras están alrededor del trono de Dios, tienen el mismo himno día y noche. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria, hermanos. Una de las escenas más sublimes de toda la Biblia está en Isaías capítulo 6. Vayamos a Éxodo capítulo 15, versículo 11. La escena de la santidad de Dios y reconocer que nuestro Dios es 3 veces santo es la mayor motivación, hermanos, para vivir una vida que agrade a Dios y una vida que se perfeccione en la santidad de Dios. Este pasaje de Éxodo nos dice la Escritura: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Qué pregunta, hermanos? Hace unos días hicieron desfiles para cierto santo. Más adelante harán otros desfiles para santos. Pero la Biblia hace una pregunta: ¿quién como tú, oh Jehová? ¿Quién como tú entre cualquier otro Dios? Tanta gente, hermanos, sin conocer al Señor, y se juntan a hacer desfiles para San Judas, para San Charbel, para San quien quieran. Solo hay un santo, y es nuestro Dios, hermano. Y la Escritura hace una pregunta: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú? Y fíjense cómo lo expresa el escritor: magnífico en santidad. No solo está en Primera de Pedro, está a la luz de toda la Biblia, hermanos, cómo Dios revela que Él es 3 veces santo. Y nos dice: magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. El contexto es el cántico de los redimidos, como Moisés y el pueblo alababan a Dios porque había echado en el mar al caballo, a Faraón les había dado la victoria, y en medio de esa alabanza, en la alabanza incluía una alabanza a su santidad. Y por eso en la iglesia tenemos un himno que es: Santo, 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 que lo vamos a entonar ahorita después del servicio, y alabamos la santidad de Dios, hermano. No solo estaba en el cántico de los redimidos, como se conoce en este pasaje de Éxodo 15, sino incluso con Ana, después de haber dado a luz a su hijo. Vayamos a 1 Samuel 2:2. Recuerdan que Ana tenía una petición muy específica. Ana le pedía un hijo a Dios, había llorado al templo, incluso el sacerdote pensaba que estaba ebria. Ella le dijo: no estoy ebria, sino que he derramado mi espíritu delante de Dios. Después Dios, hermanos, concede, recuerda la petición de Ana, y qué bendición reconocer que tenemos un Dios que se acuerda de nuestras oraciones, porque se acordó de la oración de Ana y le dio aquel hijo que tanto anhelaba. Y después de haber recibido el hijo en gratitud, Ana dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. Hoy en día es triste, hermanos, que hay iglesias que no mencionan la santidad de Dios, o que incluso le cantan como ellos quieran y dicen: pues no importa. Claro que importa, todo importa, especialmente al reconocer cómo es Dios. Dios es santo, hermanos. Si Dios es inmutable, es imposible que su santidad baje o su santidad mejore, porque su santidad ya es perfecta, hermanos. Isaías capítulo 57, versículo 15, miren lo que dice este pasaje. Isaías 57:15 dice la Escritura: porque así dijo, y miren cómo la Biblia describe a Dios: el alto y sublime, el que habita la eternidad. Dios no tiene tiempo, Dios habita la eternidad, y cuyo nombre, ¿cuál es su nombre, hermanos? El Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Dios habita en la altura y la santidad. Todos queremos que Dios esté con nosotros, amén, hermanos. Dios no va a dejar de ser santo. Dios habita en la altura y santidad. Entonces, hermanos, no debemos bajar a Dios a nuestro nivel, sino debemos de pedirle a Dios que nos ayude a crecer en esta área para que Dios habite con nosotros, hermano. Dios habita en la altura y santidad. El alto y sublime, y este texto dice que su nombre es santo.
Si tú quieres estar donde está Dios, aquí nos dice dónde está. En la altura y santidad, y al mismo tiempo, hermanos, habita también con el quebrantado y humilde de corazón. Porque dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Regresamos a Isaías capítulo 6, versículo 5. Primeramente, Isaías nos empieza a platicar, a describir la escena en el cielo, que ahorita mismo está esa escena. Cómo Dios está sentado en su trono, los serafines cantando santo, santo, santo. Isaías lo estaba viendo, su gloria llena toda la tierra, sus faldas llenaban el templo. Y versículo 5, el profeta, al ver la santidad de Dios, él responde y dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Hermanos, cuando Isaías reconoció la santidad de Dios, él se sintió lo sucio y necesitado que estaba de Dios. Hermanos, ¿sabes cuándo nos vamos a dar cuenta que somos pecadores? No es cuando te compares con tu vecino que tal vez toma y fuma y etcétera, pero cuando nos comparamos con el que es 3 veces santo. ¿Sabes cómo vamos a estar todos? Ay de mí que soy muerto. Ay de mí porque mis labios son inmundos. Ay de mí porque mis pensamientos no le glorifican. Ay de mí. Así es como reaccionó el profeta. Hermano, ¿cómo reaccionamos nosotros al reconocer cuán santo es Dios? ¿Cómo vamos a responder, hermanos? ¿Somos unos buenos cristianos? ¿Va a ser nuestra respuesta? No hay espacio, hermanos, para un aplauso para uno. Solo hay uno que merece todo honor y toda gloria, y es el 3 veces santo, hermano. Cuando tú reconoces la santidad de Dios, crea una dependencia completamente de ti hacia Él. Y tú te das cuenta, yo sin Él no soy nada. Lamentablemente hoy en día la mayoría de creyentes, ni siquiera hablo ahorita de los inconversos, la mayoría de creyentes ven a Dios de una manera muy diferente y muy inferior. Ellos dicen, Dios es mi compañero, Dios es muy buena onda, Dios es muy bajo. No, hermano, se debe predicar a Dios donde está. Dios habita en la altura y santidad, hermanos. Dios es santo, santo, santo. Y esa es la más grande motivación para cambiar nuestras vidas, para agradar a un Dios que es santo. Los avivamientos más grandes es cuando el pueblo de Dios reconocía y tenía en un alto concepto la santidad de Dios. Cuando reconoces que Dios es 3 veces santo, esto va a influenciar cómo cantamos. Cuando reconoces que Dios es 3 veces santo, influenciará cómo vivimos. Cuando reconoces que Dios es 3 veces santo, influenciará cómo vestimos. Mano, ¿te das cuenta a quién le acabas de cantar hace 15 minutos? No, no le cantaste a la congregación. Le cantaste a un Dios santo. Y su santidad demanda cambios en nuestra vida. Ahora, si Dios no es santo, hermano, entonces haz lo que quieras. Pero si es santo, nuestra vida debe cambiar. Cómo cantamos, cómo vivimos, cómo vestimos, cómo hablamos, nuestra actitud, nuestros pensamientos, hermano, debe haber un cambio en nuestra vida porque Dios es santo. La santidad no es una opción. Salmos capítulo 5, versículo 4. Miren cómo se va desglosando este salmo. Salmo 5, 4 dice la Biblia, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Fíjense, hermanos, el malo no habitará junto a ti. ¿Quién no va a habitar con Dios, hermano? Es imposible que el malo habite con Dios. Versículo 5, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Fíjate lo que dice el texto, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Esta pudiera ser una pregunta capciosa si no hay conocimiento bíblico, pero ¿tú crees que Dios puede aborrecer a alguien?
Cuando tú magnificas más el amor que la santidad de Dios, te creas un Dios que no es bíblico. Dios es perfecto en amor, pero es perfecto en santidad, hermano. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Está hablando de Dios, hermano. Dios aborrece a los inicuos, a personas perversas. Dios las abomina. ¿Por qué? Porque es 3 veces santo. Vamos, ¿sabes por qué Cristo dijo, si puedes pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo? Hay muchas respuestas, hermano, pero Cristo era 3 veces santo y por nosotros le hizo pecado. ¿Tú crees que el trago amargo eran los clavos, hermano? Versículo 6, mira lo que dice. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador. ¿Qué dice ahí esas 2 últimas palabras, hermano? Abominará Jehová. No te desesperes con la gente injusta, con la gente mala. Dios mismo los abomina. Hay más en la Biblia que Dios ama a todo el mundo, hermano. ¿Sabes cuál es la mayoría del mensaje que predica un cristiano? Dios ama a todo el mundo. Y ahí se acaba su conocimiento bíblico, hermano. Ahora, Dios ama al mundo, hermanos, pero también dice que está airado contra el impío todos los días. Mira lo que dice Salmos 7:11. Salmos capítulo 7, versículo 11, dice la Biblia, Dios está airado con el impío. ¿Cuándo? Todos los días. Esa frase de Dios odia el pecado y ama al pecador no es bíblica. Si los amara no irían al infierno, hermano. Amén. Deben arrepentirse de su pecado y poner su fe en Cristo y solo así podrán ir al cielo. Cristo es el único camino. ¿Sabes que la ira de Dios crece en el pecado? Jonathan Edwards, un famoso predicador de antaño, su sermón más famoso, lo puedes buscar en internet, fue pecadores en las manos de un Dios airado. Hablaba sobre esto, hermano. Dios se enoja con el pecado, con el impío, repulsa lo impuro. ¿Por qué? Porque su carácter es santidad. Regresamos Salmos 5:7. Estamos leyendo desde el verso 5, pero el versículo 7 dice la Biblia, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Hermano, el contexto de este salmo, cuando empieza a reconocer la santidad de Dios, el salmista responde de la mejor manera y al decir, yo por la abundancia de tu misericordia voy a ir a tu casa. ¿Y sabes por qué venimos a su casa esta noche? Por la abundancia de la misericordia de un Dios 3 veces santo, hermano. No solo entramos a su casa, sino adoramos su santo templo, hacia su santo templo, en tu temor. Dios nos da esta clase de cristianos que digan, yo voy a adorar tu nombre en temor, en una santa reverencia, porque tú eres 3 veces santo y habitas en la altura y la santidad. Salmos capítulo 11, versículo 4. Leeré del verso 4 al verso 7, nos dice la Biblia, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, hermanos, ¿qué versículos? Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, fíjate lo que está a continuación. Pero al malo y al que ama la violencia, ¿qué dice? Su alma, del que es 3 veces santo, los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. No te impacientes con la gente mala. Hay un Dios en el cielo, hermano. Con los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador. Será la porción del cáliz de ellos. Fíjate, hermano, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Dios aborrece al malo y Dios aborrece al que ama la violencia. Y la Escritura dice que Dios es justo y el hombre recto mirará su rostro. ¿Cómo nos falta conocer más cómo es Dios en la Biblia, hermanos? Pregunta,
¿En qué pasamos la mayor parte de nuestro tiempo estos días? Si tuvieras que pensar brevemente, tan solo del día lunes a hoy, ¿en qué pasamos la mayor parte de nuestro tiempo? ¿En actividades carnales o en actividades espirituales? ¿Y sabes qué es lo que va a determinar qué hicimos en nuestra vida? ¿Quién es Dios para ti? Que si tú dices Dios es mi cuate, pues no importa cómo vivas. Pero si tú dices Dios es santo, 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 empezamos a entender la importancia de reconocer cómo es Dios, hermano. Porque eso va a influenciar en gran manera nuestra manera de vivir. Ahora vamos a aplicar esto que acabamos de aprender. Si Dios es santo y si somos cristianos, la santidad no es una opción. Segunda de Corintios 6:14. La Biblia nos dice en este pasaje, segunda de Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Vamos, ¿esto es una opción? ¿Por qué la mayoría del creyente lo tiene como opción? El texto es muy claro. No te unas en un yugo desigual con los incrédulos. Y después dice, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Y gloria a Dios por eso, hermanos. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo, por lo cual, fíjense, hermanos, salid en medio de ellos y apartaos. ¿Dice quién? Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Sabes que hoy en día vivimos un cristianismo de preferencias? En una iglesia no se predican preferencias, se predican convicciones. No se predican verdades propias, se predican verdades absolutas de un Dios absoluto. Hay cristianos que dicen, bueno, esta es mi preferencia, yo estoy de acuerdo en esto, pero en esto no estoy tan convencido. No, la santidad no es una opción. No es algo que puedes ponerle una cruz o una palomita y decir, me convence. Hermano, no es si te convenza o no te convenza, es si Dios es eso, debemos buscar hacerlo. La santidad no es una opción, es un mandato y manera de vida. Después de este contexto, mira el capítulo 7, versículo 1, cómo comienza, 2 Corintios 7:1. Así que, dicho lo anterior, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Fíjense, ¿perfeccionando qué? La palabra perfeccionar es la palabra literalmente madurar. Entonces la Biblia, después del contexto que acabamos de leer, nos dice, debes de madurar la santidad. Ahora, ¿se puede madurar la salvación, hermano? No, ni siquiera somos salvos por buscar la santidad, somos salvos por fe y gracia. Pero una vez salvos, debes ser perfeccionado en santidad. No puedes crecer en tu salvación, ya somos salvos, pero sí puedes crecer en tu relación con Dios y en la vida de santidad que tienes. No solo puedes, debemos madurar. Debemos crecer, perfeccionar la santidad. Y por eso dice, limpiémonos. Si ves, es nuestro deber limpiarnos. Como lo había predicado el domingo, por más que trates de andar limpio en la vida, hermano, te tienes que ensuciar y te tienes que bañar. Y por más que trates de llevar tu cristianismo, hermano, te vas a ensuciar. Estamos en un mundo de pecado. Y por eso debemos ir a la Biblia cada día y bañarnos, hermano, en tener una relación con el Señor. ¿Limpiarnos de qué, hermano? Dice la Biblia, limpiémonos de toda contaminación, y nos muestra dos contaminaciones que debemos limpiarnos. La primera es la carne y la segunda es el espíritu. Debemos santificar los dos. Primeramente nuestra carne, nuestros deseos y pasiones carnales que cada uno tiene. Y a veces no se le da mucho enfoque, pero la Biblia también dice del espíritu. ¿Sabes que en ocasiones debemos madurar nuestra actitud?
A veces puedes tener la convicción correcta, pero con un espíritu terrible. Y a veces también es madurar el espíritu, perfeccionar la actitud correcta, madurarnos en la santidad. Fíjense cómo dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vamos, si tan solo perfeccionáramos la santidad de nuestras vidas. Lamentablemente, hermanos, nuevamente tenemos un cristianismo que se predica esto y dicen, ahí en esa iglesia son legalistas. Y no prueban más que ignorancia, porque el legalismo es añadirle a la salvación. O sea, hay un lugar donde no se le añade la salvación, por su pura gracia es este lugar. En este lugar creemos la salvación tal y como la Biblia lo enseña, salvos por gracia, por medio de la fe, y única y exclusivamente a través de Cristo. Pero ese evangelio, hermanos, cambia tu vida. Y debes buscar, hermano, agradarle. No para ser salvo, hermano, ya somos salvos, pero en gratitud a porque eres salvo. De clases de enseñanzas como esta es donde dicen en aquella iglesia son unos exagerados. No me vas a creer que hasta les dicen cómo vestir. Ahí no te aman. No, yo creo que más bien sí te aman y por eso te predican la verdad. Habrá quien no lo crea y no hay ningún problema. Pero gloria a Dios que Dios siempre guarda un remanente de gente que ama a Dios, gente que ama la Biblia y gente que quiere hacer lo que a Dios le agrada. Y entre comillas, hermano, no lo digo yo, no lo dice el pastor, lo dice Dios. ¿No tiene peso lo que Dios dice para ti? Y creo que el más polémico es la vestimenta. Vayamos a Génesis 3:7. Después del pecado de Adán y Eva, dice la Biblia que se descubrieron sus ojos. Conocemos la historia. Génesis 3:7 dice la Biblia, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Fíjense lo que dice a continuación. Entonces, ¿qué dice ahí, hermanos? Cosieron hojas. ¿Quién cosió las hojas? Adán y Eva. ¿Quién se vistió? Ellos mismos. De higuera y se hicieron delantales. Ellos se vistieron a su propio parecer. Yo creo que esto está bien. Versículo 21, miren lo que dice. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre, fíjense, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. ¿Y qué dice ahí, hermanos? ¿Quién los vistió? Ahora, ya tenían estaban cubiertos con las hojas, hermano. Sí. ¿Ya estaban cubiertos a sus ojos? Sí. ¿Estaban cubiertos a los ojos de Dios? No. No, tú puedes vestirte y decir que estás vestido, pero Dios te ve vestido o vestida. Al final del día fue Dios quien los vistió. Bueno, permite que sea Dios quien te vista. Alguien dirá, yo lo sé, lo que importa es el corazón. No estoy completamente de acuerdo. Pero si el corazón está bien, también lo de afuera va a estar bien. Simplemente lo de afuera refleja lo de adentro. Si tú vas a comprar una fruta y está mal por afuera, ¿la vas a comprar, hermano? ¿Por qué? Si lo que importa es lo de adentro. O sea, tú eres más selectivo con una fruta. Lo de afuera refleja lo de adentro. Medítalo y enójate con quien lo escribió. Al final del día, hermano, todo se reduce a esto. ¿Quieres o no quieres agradar a Dios? Si no quieres, hermano, nadie te va a poder forzar y yo nunca lo voy a hacer. Pero al final del día es ¿quieres o no quieres agradar a Dios? Porque si quieres, se está predicando qué se debe hacer. Es decisión propia si se quiere o no hacer. Y es cierto, hermano, tu vestimenta no te hace mejor, pero cuando Dios te cambia, cambia incluso tu manera de vestir. Amén. Enseñé porque creo es el más polémico de todos. Yo sé que alguien tal vez dirá qué exagerados son en ese lugar, pero no los veo quejándose por el gobierno que sea muy estricto, hermano.
Yo no veo a muchos haciendo protestas. ¿Por qué tanto cubrebocas? ¿Por qué tanta gel en tantos lados? ¿Por qué solo lugares abiertos? Y, bueno, ¿qué tal de respetar a un Dios 3 veces santo? ¿Tienes más estima en gobierno que a tu Dios? ¿Al Dios que dices que te salvó y por el cual darías tu vida? ¿O son meras palabras? Nuevamente, la pregunta más importante es: ¿quién es Dios para ti? Porque si es tu amigo, y claro que también es tu amigo, hermano, pero ese amigo es santo. Yo no creo que un día Dios le diga a ningún cristiano: te tomaste muy en serio eso de la santidad. Hombre, le hubieras bajado 3 rayitas. Jamás en la vida, hermano. A nadie Dios lo va a tachar de exagerado. No bajes a Dios, hermano. Sube tus convicciones. Dices, pero es que voy a dejar de agradar a algunas personas. Entonces, ¿te importa más agradar a una persona que a tu Dios, que entregó a su Hijo para perdonar tus pecados, hermano? Jeremías capítulo 15, versículo 19. Jeremías 15, 19 dice la Escritura: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres. ¿De quién es la decisión? Tuya. Si te convirtieres, yo te restauraré. Gloria a Dios, hermano. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil. Nuestra vida hay cosas viles, y dice la Escritura: si tan solo sacas lo vil, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Fíjense, hermanos, conviértanse ellos a ti. El inconverso, el hombre sin Cristo allá afuera, debería anhelar lo que tú tienes, hermano. Y yo sé, tal vez tú dices, pero pues ¿qué puedo yo tener? Pues nada más a Cristo, hermano. Nada más la vida eterna. Solamente tu nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero, por si fuera poco. Que ellos anhelen lo que tú tienes. Una paz, hermano, que emana de un Dios soberano, de un Dios que está en control. Conviértanse ellos a ti, no te conviertas tú a ellos. Tanto cristiano que quiere ser como el mundo, que ya por eso el mundo no quiere ser como el cristiano. Aquellos inconversos deberían de ansiar: cómo quisiera tener la paz de aquel hermano, aquella hermana, de aquel primo, de aquel hermano que no estoy muy de acuerdo con lo que cree, pero caray, tiene una paz. No tienen que estar de acuerdo con lo que crees, hermano. De hecho, la mayor parte del mundo va a estar en contra de lo que crees. A tu Señor lo crucificaron. Pero sí debe haber una paz dentro de ti, que este mundo impío la anhele. ¿Cómo quisiera tener la paz, el gozo, la tranquilidad que tiene, y que ellos digan: el familiar que vengas a ser tú? Sin embargo, Dios nos guarde, hermanos, pero cada vez más el cristianismo quiere ser como el inconverso. Última pregunta, hermano. ¿Quieres ver a Dios obrar en tu vida? Yo sé que el deseo de todos es sí, por eso estamos en la iglesia en miércoles, que hace un poco de frío. Que aparte este clima está muy bueno, más con un cafecito. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Si alguien quiere ver a Dios en su vida obrar, el texto es muy sencillo, hermanos. La Escritura dice: seguid la paz con todos. Ahora, yo creo que con esa parte no hay mucho problema. Creo que no nos gusta entrar en polémicas, en discusiones. Nos gusta llevarnos la paz con todos. Y no solo que nos gusta, es un mandato de Dios, hermano. Pero después dice: te falta añadirle algo un poquito a la paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie. ¿Cuántas personas es nadie, hermanos? Y tal vez alguien podrá preguntarse: yo no he visto a Dios obrar esta semana.
Yo no he visto a Dios obrar este mes, yo no he visto a Dios obrar. No, ¿no será que porque no vives en santidad para agradar al Señor? Porque con santidad Dios promete que lo vas a ver. Sin santidad te promete que no lo vas a ver, hermano. No es cuestión que Dios no quiera obrar en nuestra vida, hermano. Dios quiere obrar en nuestra vida. Pero debemos buscar hacer lo que a Dios le gusta. La santidad no es una opción. Cuando tú escoges vivir como Dios le agrada, tú podrás ver su mano. Yo sé que aquí hay historias, hermano, que tú has visto a Dios en esta pandemia. Y no es porque seas un gran cristiano, hermano. Es porque tienes un gran Dios. Y porque has buscado hacer lo que le agrada. Y uno de los textos más importantes de toda la Biblia, muy poco predicados, la Escritura dice: yo honraré a los que me honran. Y por el otro lado dice: y a los que no serán puestos en poco. La santidad no es una opción. Debes de privarte de algunas cosas para ver su mano obrar. Un cristiano no toma, un cristiano no fuma, un cristiano no vive en adulterio, un cristiano es íntegro, un cristiano habla correctamente, un cristiano incluso viste de la manera que a él le agrada, y un cristiano vive para su gloria. Si decides hacerlo, Dios que no miente, hermano, escúchame bien, vas a ver a Dios. No te estoy diciendo que el arbolito que tengas afuera de la casa se va a convertir en una zarza ardiente, hermano. Y te va a decir: quítate el calzado porque llegaste a Irapuato. Pero sí te aseguro que vas a ver a Dios, hermano. Vas a ver a Dios obrar de una u otra manera, sea en tu vida, sea en tu trabajo, sea en tu familia. Todos queremos ver a Dios, hermano, pero nadie quiere vivir en santidad. Lo siento, pero no se podrá ver a Dios. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, aquí terminamos. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, dos textos y terminamos. Dice la Escritura: el que es injusto, sea injusto todavía. Dices: es que hay gente injusta allá afuera. Que sigan siendo injustos, hermano, hay un Dios. El que es inmundo, el que es un mundano, dice la Biblia, que siga siendo un mundano. Que el perverso siga siendo un perverso. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Pero es que en mi casa nadie quiere buscar la santidad, pero es que la santidad es personal, hermano. Santifíquese todavía. Y mira qué exhortación, ¿por qué debemos hacerlo? Siguiente texto dice: he aquí yo vengo pronto. Cristo viene pronto, hermanos, y mi galardón conmigo. No viene solo, hermano, viene con premio. Y mi galardón conmigo. ¿Y para qué es el galardón? Dice la Biblia: para recompensar a cada grupo. ¿Cómo es la santidad? Personal. ¿Cómo es la recompensa? Personal. Dios no bendice grupos, hermano, Dios bendice individuos. Cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bueno, el que es santo, santifíquese todavía. Cristo viene y viene con galardón, y que Dios recompense a cada uno, hermanos, por la manera que trata de vivir para glorificar a Dios. Así como la salvación es personal y nadie puede hacer a nadie salvo, la santificación es personal y nadie puede hacer a alguien santo. Se puede predicar, el Espíritu Santo obrará en nuestro corazón, pero será al final del día tu decisión en el hacerlo. No nos queda más que decir, al igual que aquellos serafines, hermano, y unirnos en el canto que están teniendo en este mismo instante: santo, santo, santo. Una de las primeras palabras que debe venir a nuestra mente cuando escuchas la palabra Dios, las primeras, hermano, debe ser santo. Santo, santo, santo.
Y cuando reconocemos cómo es Dios, debe ser la mayor motivación para anhelar una vida en santidad. Terminamos con el pasaje que comenzamos, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15. La escritura dice, sino como aquel que os llamó es santo. No importa el día que leas este texto, Dios siempre es santo. Y después nos da un mandato, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermano, y vamos orando.